Continuamos con Octavio Granado y Juan Carlos Aparicio. 9 meses llevamos en este país, lo saben de sobra, con un gobierno en funciones que no sé si decir que es un desgobierno. 2 convocatorias electorales se ve que no han sido suficientes como para que los 4 partidos en liza se pongan de acuerdo. Pasa el tiempo y la sombra de unos terceros comicios planea sobre nuestras cabezas, ¿o no, queridos contertulios? Octavio. Bueno, yo soy optimista, ¿no? En el sentido de que no será necesario repetir los comicios, ya nos convertiríamos en un elemento del libro Guinness de los récords, ¿no? El país que no lleva un año más tiempo sin gobierno, superaríamos a Bélgica, ¿no? Entonces sería algo... yo creo que paradójicamente esta ausencia de gobierno parece que a la economía no le afecta. Eso es lo que nos acaba de decir el Fondo Monetario Internacional. Y no hay repercusiones económicas de la falta de gobierno, ha habido repercusiones del Brexit, ha habido repercusiones de otras incidencias, pero no de la falta de gobierno. Sociológicamente, sin embargo, es demoledora y a mí me disgustaría mucho que esta falta de gobierno sirviera de argumento, como está de hecho se está sirviendo, para que los enemigos del Estado español pues dijeran que España no tiene gobierno, o incluso que hubiera politólogos que hicieran reflexiones diciendo, lo cual es un hecho objetivamente cierto, que en situaciones como la nuestra los presidentes de república tienen más margen de maniobra que los reyes, porque los reyes están muy atados por su papel absolutamente neutral y en la Constitución. Yo acabo de entrar en un chat de internet en donde participo a veces lanzando ideas o dando datos, y entonces me dicen que el electorado está muy firme. El electorado del PP solo contempla como opción el Partido Popular en el gobierno con Rajoy de presidente. El electorado de Ciudadanos considera muy mayoritariamente que es el PP el que tiene que encabezar el gobierno. No existe así mucha diferencia entre los que piensan que el PSOE debería participar o no. El electorado del PSOE es el que está muy mayoritariamente también a favor de una triple coalición Ciudadanos, PSOE, Podemos, cosa que curiosamente también acepta la mayor parte de los electores de Podemos, pero es absolutamente rechazado por casi las 3/4 partes de los electores de Ciudadanos, con lo cual la situación es imposible. Y en esa situación, pues, ¿qué se puede hacer? Pues lo que han hecho otros países europeos. Jesús Quijano y yo publicamos un artículo en una revista digital sobre esta cuestión. Pues son 4 cosas, ¿no? 4 posibles salidas, ¿no? La primera salida es cambiar al candidato. Eso parece la más... ¿Cambiar al candidato? Cambiar al candidato a presidente. ¿A todos los candidatos? Al candidato a presidente. Es decir, diciendo, bueno, Rajoy no ha conseguido la mayoría, se cambia de candidato. Pedro Sánchez ya no lo obtuvo en su día, debió cambiarse. En España eso tiene un problema. Y el problema es que el único político que ha resignado funciones en favor, gobernando, de otra persona en la estructura estatal, en la estructura española del Estado, ha sido Suárez. Y lo hizo en un momento en el que se produjo el golpe de Estado. Y parece que en el imaginario colectivo español pues se ha generado una situación en la cual a los gobernantes no se les discute, porque si se les discute, vete tú a saber en qué queda esto, vamos a peor en cualquier caso. La segunda alternativa, que sería la coalición de los discrepantes, no tiene ninguna tradición. También es verdad que tampoco la tenía en los países que se ensayó, y con una dificultad añadida en el caso español, y es que nosotros venimos de una guerra civil en la cual los partidos que hoy se enfrentan democráticamente a las elecciones y de forma tremendamente pacífica, pues se enfrentaron de una forma tremendamente violenta en la guerra civil. Y claro, me refiero a las grandes fuerzas políticas, la derecha y la izquierda, ¿no? ¿Y la tercera? La tercera alternativa sería un gobierno de sus secretarios, es decir, de técnicos, presidido por una persona con legitimidad suficiente, que debería ser el presidente del Congreso, el presidente o el presidente del Senado, que eso es una fórmula que prevén en supuestos de catástrofe algunas constituciones, ¿no? Sí, sí. Y la cuarta alternativa sería un independiente, que es la que ya suscitó Rivera antes de las segundas elecciones, con muy poco o escaso entusiasmo, y que ahora yo creo que volvería a suscitar ese escaso entusiasmo. Cualquiera de esas 4 tiene que ser una, y al final, como ninguna de esas 4 son posibles pero no son nada probables, yo me temo que al final lo que deberán explicar los partidos políticos que no han sido capaces de hacer gobierno
es que en el Parlamento no se está solo para elegir un presidente de gobierno, el Parlamento se está para trabajar. Y hay que hacer leyes, y hay que aprobar los presupuestos, y hay que hacer una serie de cuestiones. Y entonces, bueno, pues si no puedes hacer gobierno, no haces gobierno y trabajas en lo demás. Cosa que nos lleva a otra preocupación, y la preocupación es que cuando eso suceda, esta situación en la que estamos ahora, que no ha deteriorado todavía la actividad económica, pues va probablemente a frenar la elaboración de presupuestos y la aprobación de grandes reformas. José Luis Leal decía este fin de semana, no sé si era en El Mundo o en El País, que era necesario hacer urgentemente la reforma de las pensiones y la reforma del gasto, y eso pues es complicado. Bien, ha dado 4 sugerencias, ha planteado 4 escenarios posibles, Octavio. Necesito, Juan Carlos, 2 respuestas por tu parte. Primero, ¿con cuál de las 4 te quedas? Y algo muy importante también desde mi punto de vista, ¿influye o no económicamente este desgobierno? Que según a quien se cite, parece que sí o parece que no. Ha puesto Octavio el ejemplo del Fondo Monetario Internacional. La economía, para bien y para mal, cuando entra en descenso y cuando está subiendo, tiene mucha inercia. Es como un gran barco, como un portaaviones o un petrolero. No frena bruscamente ni acelera bruscamente. Esto lo vimos en el comienzo de la crisis, porque hubo muchas personas que negaron que se estuviese produciendo una crisis, aunque ya había indicadores que claramente nos decían que íbamos de cabeza a una crisis. Y además íbamos de cabeza a una crisis, y las medidas que entonces se adoptaron yo creo que fueron inadecuadas. A la hora de arrancar, evidentemente, bueno, ha arrancado la economía española, está creciendo, es el país que más crece en el contexto de la Unión Europea, crece con unos porcentajes relevantes, está traduciendo ese crecimiento más que nunca a empleo, y lo digo en las series históricas, nunca con crecimientos como los que ahora tenemos, tenemos el crecimiento de empleo, que no tendrá aún, lo digo yo ya para anticipar críticas, ni la calidad ni la cantidad, pero es que no se pasa de la noche al día, ni del día a la noche, sin un anochecer o sin un amanecer. De las fórmulas, hombre, la primera me parece inaceptable. El veto es algo que no es democráticamente de recibo, y menos aún cuando son procesos de negociación. He vivido muchos, con empresarios, con sindicatos y sindicatos, con otras fuerzas políticas. Nunca se me ocurrió decir, usted no me gusta, que se siente otro ahí en su lugar. Eso me parece profundamente antidemocrático y que evidencia un sentido curioso o peculiar de la democracia. Pero un segundo, ¿el problema de Pedro Sánchez es con Rajoy en concreto o con el PP en su conjunto? Y yo entiendo que hay personas que digan, ¿por qué tengo que ser yo el único que pague esta factura cuando soy a su vez el único que entre el primer proceso electoral y el segundo ha mejorado sus resultados? Es que esto se hace muy cuesta arriba. Yo creo que deberían reflexionar quienes no solamente rompieron el suelo, digo el suelo electoral de su partido, sino que lo han vuelto a romper por segunda vez. Y no sé lo que sucederá el domingo que viene, porque no son comparables directamente unas elecciones autonómicas a unas elecciones generales. Pero yo creo que, en fin, eso de ir victoria sobre victoria hacia la derrota final, o si se prefiere diciéndolo claro, que nadie se sienta responsable también de ese deterioro tremendo de su propia fuerza política. Porque no es ya que haya un daño para el conjunto de la sociedad, no es que no haya, que lo hay, un hartazgo importante. Y se está alimentando el desafecto que se está alimentando entre la sociedad y sus representantes, del cual se están aprovechando evidentemente los populismos. Tampoco esto es nuevo, ni en España ni en ningún otro país del mundo. Vemos en Alemania, vemos una señora que está intentando, por ejemplo, tener una política que yo creo más que razonable de comprensión del fenómeno de los refugiados, de acogimiento, y está recibiendo una penalización tremenda. Y están prosperando extremas derechas y extremas izquierdas en Europa. Esto me parece injusto. Entonces, yo creo que todos tenemos que asumir nuestra cuota de responsabilidad. Yo ya no estoy en activo, pero me parece que a la política española le faltan 3 cosas que empiezan por las mismas letras. H-U-M. Le hace falta humildad, creo que sobra soberbia, le hace falta humor y le hace falta humanidad. Bien, una pregunta relacionada con los comicios gallegos y vascos. ¿Qué tiene que salir el próximo domingo para que por fin se sienten a hablar? Bueno, la importancia de las elecciones regionales en las elecciones nacionales no es nueva en todos los países de nuestro entorno. Yo me acuerdo de que... Fraga dimitió por unas elecciones en el País Vasco. Claro, y yo me acuerdo de Merkel y Grecia, ¿no? De la canciller Merkel. Y quiero decir que Merkel nunca tomaba decisiones porque siempre era 2 días antes o 2 días o una semana antes de unas elecciones regionales. Eso es inevitable, ¿no? Sí que me gustaría decir que, a ver,
aquí lo que tenemos que poner en valor es que en el Parlamento no se está solo para elegir presidente del gobierno. Y como no se está solo para elegir presidente del gobierno, pues si puedes elegir presidente del gobierno, lo escoges. Y si escoges a alguien y se escoge la mayoría parlamentaria, porque tú no tienes una mayoría alternativa a una persona que no te gusta, pues entonces tú te dedicas a poner la gestión de gobierno en la línea que tú quieres que debe ir. ¿Esto qué nos lleva? Pues a que a mí me da mucho miedo que no haya gobierno en España, pero me da mucho miedo que haya un gobierno en España y que luego no pueda aprobar los presupuestos o que no pueda aprobar un techo de gasto. ¿Sí? Y me veo que eso va a ser lo que va a pasar al final. Yo estoy seguro de que va a haber un gobierno. Además, estoy absolutamente seguro que tal como han ido las cosas, el gobierno va a ser el del Partido Popular. Ahora, el gobierno del Partido Popular en esta legislatura con esta composición parlamentaria, ya no digamos si se hubiera mantenido la composición de diciembre, pues no sé si tiene mayoría suficiente para aprobar en este país nada. Desde esa pasión que tenemos en España de mirarnos nuestro ombligo y pensar que estamos solos en el mundo y que lo que sucede en España solo pasa en España, conviene recordar que hay cosas internas y cosas externas. España está saliendo adelante con muchas dificultades, todavía con muchísimas personas que no se han beneficiado para nada de la recuperación económica, pero está saliendo adelante. Y conviene recordar que tenemos compromisos también con ese marco que nos ha dado protección, que se llama la Unión Europea. Y que respecto a la Unión Europea tenemos compromisos adquiridos, pero no por parte de este gobierno, sino desde bastante atrás, que también hay que cumplir. Estar sin gobierno es una barbaridad, una irresponsabilidad. No se está pidiendo en este momento a la segunda fuerza política, que lo sigue siendo. Yo asumo la frase que dijo Susana Díaz el otro día en Andalucía: con 85 diputados es imposible gobernar. Bueno, creo que eso explica mejor que yo cualquier teoría. Sí, después de decir esa frase no vuelvo a decir ninguna más. Yo no, rapapolvo por todos los lados. Pero tampoco quiero hacer más comentarios. Me parece que es una afirmación correcta. Ahí me quedo. Segundo, hombre, yo creo que también tenemos que ser conscientes de que estamos en una situación en la que no se está pidiendo a nadie que aplauda, a nadie que apoye, a nadie que asuma, sí que permita. O sea, estamos hablando de que, te decía antes, el veto personal me parece inaceptable. Nunca se me ocurre decir, es que mire, el señor Cándido Méndez me cae mal, o el señor Cuevas me parece... No, jamás. Y creo que en este caso lo que se está diciendo es, vamos a ver, si tiene que haber renuncias, que sea por parte de todos. Y digo, de todos. Pero si yo creo que desde luego ha tenido unos resultados que él sabrá cómo los explica. Pero si yo creo que todos sabemos más o menos, intuimos cómo va a acabar esto, que no va a haber terceras elecciones y que el PP va a obtener gobierno. Lo que ha sucedido en España, esto de que no se pudiera formar gobierno, no es nada habitual en Europa. Empieza a ser... En Bélgica, pero por otro motivo, claro. No, pero empieza a ser ya casi estrafalario. Es decir, es una cosa que pasa de ser la excepción a ser ininteligible. Ojo, lo que sí sucede muchas veces en Europa es que se forma gobierno y al cabo de 6 meses dimite porque no puede aprobar un presupuesto. ¿Y qué pasa? Pues que probablemente ahora los mismos que están tan enfadados porque no hay gobierno, que lógicamente son esencialmente los votantes del Partido Popular, pues dice, ya hemos ganado, y de repente dice, resulta que no hemos ganado porque nos votan en contra, pues entonces iban a estar muy enfadados pidiendo a la oposición mayoritaria que ha echado abajo esos presupuestos que deje gobernar al PP, lo cual significa que deje hacer al Partido Popular lo que ha venido haciendo hasta ahora, que es precisamente lo contrario que lo que quieren los electores de otros partidos.